hay personas que se aficionan tanto a esto que han, pues, a muchas personas. Entonces, el satanismo sí está canijo, o sea, sí está cabrón. Cuando a mí me empezó a platicar todo lo que hacían era como de que no manches, yo pensé que no era tan feo. Esta entidad se me quedó volteando así fijamente la persona y me dijo muchas cosas y me dijo cosas que me dolían. O sea, yo realmente, me dijo, en ese momento me sentí un vacío interno muy fuerte, me sentía vacío. Realmente es como si fuera un maniquí, está sentado en su cama todo el día, ya es una persona adulta, ya es una viejita, ya una persona de la tercera edad, y por más que le han realizado exorcismos, aún no puede como ser liberada y todavía sigue con esta entidad. Bolis Crayolis, yo soy Eli Montserrat y te doy la bienvenida a este podcast. Oye, el día de hoy te traigo una invitada muy especial que desde la primera colaboración que hicimos me han estado nuevamente pidiendo que regrese al canal. Con ustedes, Candy de Relatos de Luna Llena. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo detrás de pantallita. Para los que no me conozcan, yo soy Candy García del canal Relatos de Luna Llena Podcast y estoy muy contenta porque me volvieron a invitar a este programa, amigos, y quédense porque les traemos unos temas muy interesantes. Definitivamente tenemos dos casos que están basados en película. El primero, Candy nos va a contar sobre el caso de Anneliese Mitchell y yo les voy a platicar sobre la historia que hay detrás de la famosa película de Annabelle. Oh, bueno, amigos, prepárense. Vamos a empezar desde el principio. Primero que nada, Anneliese fue una paciente que primero le detectaron esquizofrenia y luego pensaron que estaba poseída por algún demonio. Todo empezó a sus 16 años de edad, cuando ella empezó a tener como situaciones algo complicadas de salud. Empezó como a adelgazar, empezó a como que a escuchar ese tipo de voces. Los padres de ella la metieron a un hospital, le empezaron a dar tratamiento, los doctores miraban como que algo raro en ella, algo como que no cuadraba, ¿no? Entonces, así fue pasando el tiempo hasta que los doctores dijeron que pues ella ya no podía estar en el hospital porque pues el medicamento que ellos le daban pues no estaba funcionando, que buscaran como que otras opciones. Para esto quiero aclarar que la familia de esta chica era muy católica, era muy religiosa en el aspecto de todo eso. Fue después cuando esta chica empezó como que a darse cuenta de que algo no estaba bien, pero ella no, como que no lo decía. En ese tiempo era como demasiado joven. Les digo, ella empezó desde los 16 años a experimentar este tipo de situaciones. Y como sus padres eran muy, muy católicos, pues a ella era como que, ¿cómo les voy a decir a mis padres que estoy como que escuchando voces, como que veo cosas y etc.? Conforme fue pasando los años, la chica cumplió 20 años y su salud empeoró. Todo empezó a empeorar más. Sus padres, al ver que esta chica, Anneliese, se comportaba ya de otra manera extraña, algo que ella ya no podía como ocultar, ya era como que lo vivían ya ella y los padres, empezaron como a sugestionarse, a cuestionarse de que qué es lo que estaba pasando, porque ella bajó mucho de peso. De hecho, en el hospital a ella le empezaban a dar como ataques de ansiedad y hipotermia. Los padres empezaron como que a ver otra opción, ya entrándonos en este tema del exorcismo. Empezaron primero con la iglesia de ellos, con la iglesia católica, a ver con los padres lo que estaba pasando, que ellos ya sentían que era como que algún ente, algún demonio estaba poseyendo a esta chica. Para esto ellos buscaron la opción y la ayuda de dos sacerdotes, el cual ellos pues vieron a la muchacha, la diagnosticaron. Todos pensaron que esta chica tenía esquizofrenia, porque sabemos que los esquizofrénicos pues miran y escuchan cosas, pero ya era demasiado
como exagerado las cosas que ella hacía, porque decían los padres que cuando ella llegaba a casa tenía ataques y lo que viene siendo las cosas religiosas, que viene siendo las cruces, la Biblia o el rosario, como que ella se espantaba y como que ella reprendía todo eso, Ok. la palabra de Dios, como que no le gustaba. Eso era, ah, eso era causante por lo que ella estaba viviendo. Eh, Que Perdón que te interrumpa, pero de hecho justamente también en que había investigado un poquito del caso, en una peregrinación de hecho que se hizo de la iglesia, ella se fue también junto con unos amigos a, pues a este evento que se hace, y ella durante esta peregrinación también se empezó a sentir muy mal y al final tuvo que quitarse de esta ceremonia religiosa por justamente lo que tú decías, no aguantaba la presencia como de estos artículos, objetos o- religiosos. así es, ella no aguantaba este tipo de objetos religiosos, pues sabemos que pues por lo que le pasó. Bueno, todo empezó en los años 70, cuando empezaron a hacerle tipos de rituales. Había un ritual muy antiguo que estos sacerdotes empezaron a hacer con ella. El exorcismo lo hicieron en un cuarto, a solas con ella. De hecho, duró, creo que era 1 o 2 sesiones de estas 4 horas por semana durante 9 meses. Y el ritual que te digo era demasiado antiguo. De hecho, era desde el siglo XVII ese ritual que hicieron estos padres. Realmente este ritual no estaba actualizado. Este ritual lo actualizaron después de lo sucedido. Cuando empezaron estos 2 padres a exorcizar a esta muchacha, ellos decían que Anneliese tenía varios demonios dentro de ella, el cual era Judas, Nerón, Caín, que Caín sabemos que era el que, pues, mató a su hermano. Con una piedra, Hi ¿no? Exacto, Sí. sí, Hitler, que Hitler, pues, fue este señor racista del bigotito aquí medio chistosito, y Lucifer. Imagínate tener esos demonios dentro de ella. Entonces, sí era algo Era como bastante. sí. Y relatan también que en el exorcismo está Michelle, eh, ella lo que comía era como su propia orina, comía insectos, arañas. La chica estaba en peores condiciones. De hecho, ella llegó a pesar hasta 30 kilos de lo desgastada que ella estaba. Dicen también que al momento de que estaban haciendo pues los exorcismos con ella, esta chica se contraía de una manera muy macabra. O sea, se retorcía para atrás, las piernas las doblaba bien feo. De hecho, creo que tuvo problemas en sus articulaciones por lo mismo de que se hacía como que, pues, de esas típicas películas de exorcismos donde, la persona se empieza a contraer y los huesos hacia atrás y Sí. todo eso. Después de este caso, pues, la chica, pues, falleció, ¿no? Entonces, creo que después de los 2 años, las autoridades se enteraron de este caso, el cual procedieron con los padres de esta muchacha y las personas que la exorcizaron. Tuvieron cárcel, pero fue, libertad condicional. O sea, Ok. les dieron una pena, creo que fueron de 3 años en libertad condicional a estos padres. De hecho, el Vaticano supo de esto, de lo que habían hecho los padres, por eso es que ellos decidieron como actualizar este rito que era demasiado antiguo, y de hecho las autoridades pedían que, a los sacerdotes, a los encargados de ahí del Vaticano, que les dijeran cómo era ese rito, cómo fue todo el procedimiento, qué hacían, qué se decían, porque para ellos era como que demasiado trágico lo que le había Sí, pasado a esta claro. chica, pues. Y aparte de todo lo que duraron haciéndole este rito, que fueron, pues, muchísimos días y muchas sesiones, pues, la mujer, pues, quedó muy mal, ¿no? Aquí hay algo que se me hizo como algo triste,
que la madre dijo que ella no se arrepentía de haber hecho lo que hizo con su hija, pues, de haberle hecho el rito, el exorcismo, porque pues su mamá la quería ver bien. Desgraciadamente esta chica pues falleció y pues los papás también tuvieron como que una condena con la justicia, Claro, porque en la actualidad sabemos que esto realmente pues los de la justicia saben que como que no creen en este tipo de cosas, pues. claro. Y entonces, a base a eso, los los sacerdotes, los vaticanos y todo eso, primero hacen como un diagnóstico, como un estudio antes de ir con la persona, por lo mismo que pasa estas situaciones de cosas, de que a veces las personas dicen estar poseídas y realmente tienen una enfermedad que es la esquizofrenia. Sí. Esto es en el caso, por ejemplo, también bueno, aquí concluimos ya el tema este que está, pues, por encimita y lo más importante, pero hay otro caso también de exorcismo de una película donde el esposo, eh, haz de cuenta que esta chica iba, creo que iba con su esposo y su bebé en un carro. Ok. Ellos tuvieron un accidente a causa de que ella escuchó voces en el radio. Ella apagó el radio, luego lo encendió y escuchaba así como voces. Entonces ella le dijo a él, volteaba a ver al esposo porque él iba atrás junto con el bebé. Y le dijo, ¿escuchaste eso? Y él pues estaba entretenido con el bebé, no le puso atención y le dijo como que, ¿cómo? Y en eso chocan, se muere la persona, se muere el bebé y a ella la sacan, ella está viva y se alcanza a ver como en otro carro donde chocó en la camioneta está un señor quemándose. Ah, Pasa el, pasa el tiempo y ella pues se junta con otra persona. Volvemos al mismo tema de Annelies. Esta persona con la que se casó era demasiado religiosa también. Él creía mucho en esto, entonces él también notaba cosas extrañas en su esposa. Notaba como que ella se ponía histérica, loca, de hecho estaba bien medicada e iba con una psiquiatra ella. La psiquiatra sabía que tenía esquizofrenia, pero él, a base de la religión católica, como en este caso de Annelies, pensaba que ella estaba como poseída, perdón, porque salía de su casa toda encuerada y empezaba a bailar y tenía alucinaciones. Para no hacerlo más largo, este, él acudió a la iglesia con una señora que conocía a un sacerdote exorcista. Digo así porque realmente no era una persona capacitada para hacer algo así. Entonces, en el grupo de ahí de la iglesia de las personas, pues ella habla con esta señora, la señora contacta a este muchacho y le empieza pues a platicar todo, lo contactan, agarran a la mujer, la ponen en una cochera, en una silla, la sientan y empieza este padre a hacerle como ritos, exorcismos y que en el nombre de Dios y así, ¿no? Así pasaron semanas también, no, pasaron días, porque también les hacía como sesiones de ritos a esta chica, así como Annelies. Entonces al último se ve que pues la chica está ahí pues, consciente pues que realmente no estaba poseída, simplemente era esquizofrénica y su psiquiatra lo sabía. De hecho, ella llegó ese día a impedirlo, pero ya era demasiado tarde porque el padre al último la agarró así, ¡cras! Le tronó toda la quijada y en ese momento la muchacha fallece. Llegan los policías y todo, pero no pueden hacer nada porque supuestamente él dice que ella va a resucitar como Jesús de Nazaret resucitó a los 3 días. Él pensaba que iba a pasar lo mismo con ella. Entonces, por la influencia de él, los demás pues lo siguieron a él. Digo, es muy católico. Las personas que son demasiado católicas son personas que son aficionadas a eso, sí, no eran claro. demasiado aficionadas. Entonces dejaron que, pues, estaban esperando los 3 días para ver si la muchacha resucitaba. La muchacha no resucitó, no volvió a la vida. Ahí es cuando se dan cuenta que la chica sí tenía una enfermedad y no estaba poseída, como en el caso de Michelle, que ella Claro. sí estaba poseída. Al último en la película se ve las visiones de ella, se ven las visiones de ella, donde ella está bailando
pero se mira a su esposo y se mira a su bebé. En su mente, ella miraba a su bebé y a su esposo. Híjole. Eran visión, ¿cómo se dice? Alucinaciones. Que ella miraba, pero realmente no estaba poseída. Tenía esquizofrenia. Y Híjole. Al Smith sí estaba poseída. Es la diferencia entre una persona poseída y un esquizofrénico. Es por eso que las personas que se dedican a eso tienen que tener mucho cuidado. Ya no es tan fácil como antes. Claro. Decirle al padre, oye, esta persona está endemoniada, ve y hazle un exorcismo. No, ya hay un estudio, van, la estudian, la examinan y al último ellos deciden hacerle o no hacerle el rito. Claro, al final, como tú dices bien, hay como un protocolo, porque hay muchísimas personas que se sugestionan por eso, como tú decías, son muy devotos, o sea, ya llega un punto en que lo pasan a como un fanatismo y todo en exceso es malo. De hecho, también hay una historia que te traigo. Esto pasó de hecho, hasta el New York Times, perdón, habló en su tiempo de esto. Esta era una familia constituido por 3 personas: la mamá, la hija, la hermana mayor que tenía 20 años, la hija quien es la protagonista de esta historia que tenía 17 años y la hermana menor que tenía 15 años, 14 en esa época. El caso es que la hermana de en medio, la que tenía 17 años, justamente también empezó a presentar síntomas de depresión, de ansiedad, algo que pues normalmente en esa edad se suele presentar, ¿no? Y ella en varias ocasiones había dicho que ya no tenía como fortalezas para seguir viviendo, que realmente ya se sentía muy cansada y que ya no se sentía cómoda y que ya no estaba feliz con la vida que llevaba. El caso que su mamá, al ser de un núcleo muy católico, un seno muy religioso, se dan cuenta de que la chava realmente estaba poseída, de que la hija estaba poseída, y la mamá, en desesperación de no poder encontrar un padre exorcista, decide ella misma hacer un tipo de exorcismo casero, lo cual la mamá en su desesperación dijo: es que nadie se va a llevar a mi hija. La sentaron justamente en una silla. La mayor de las hermanas, que tenía 20 años, la agarró y su mamá empezó con las oraciones. Y de hecho a la hermanita, a la más pequeña, que fue quien dio como todas las declaraciones de la policía, creo que en total fueron como 4 hojas de todo lo que pasó en ese lapso de 7 horas que fue lo que duró, porque empezaron desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, perdón, casi 10:30, que concluyó el exorcismo. A ella la sacaron de la habitación y le dijeron que no podía estar presente y empezaron a orar. El caso que la muchacha, la hermana del medio, se empezó a quejar por el dolor, empezó a decir que realmente le dolía, que sí tenía un demonio adentro, y la mamá nuevamente le dijo: no te vas a llevar a mi hija y no vas a salir, o sea, yo te voy a sacar del cuerpo de mi hija. Y es en eso en que se comenta que la mamá tuvo como un tipo de revelación, como una visión, que le dijo: tienes que ahogar a tu hija con una almohada, y así el demonio va a poder salir del espíritu que está atormentando a tu hija. Entonces la mamá toma una almohada, se la pone en la cara de su hija, y obviamente la muchacha empieza a quejarse, empieza a sacar, y justamente por la presión de la mamá, de la hermana, pues ella también empezó a actuar de esta manera. Al final pues la muchacha no le pasó nada, porque pues como era una almohada, pues quedaba un pequeño flujo de aire. Entonces la mamá, en la desesperación, agarra una bolsa, se la pone encima de su cabeza, la amarra y le empieza a asfixiar. La muchacha nuevamente se queda sin oxígeno. Al final terminaron desviviendo a su hija, y ya después de eso llaman a la hija menor, que salió de la habitación, se agarran de las manos y empiezan a poner canciones de Frank, no me acuerdo del otro apellido, y se agarran de las manos y empiezan a orar. Empiezan a orar por la hija que acaba de perder, también empiezan a orar por un familiar, un abuelito de ellos, que había muerto hace una semana atrás de una enfermedad muy grave, y empiezan a pedir, y también se ponen a leer la Biblia, específicamente lo que es la parte de esta parte empiezan a leer, la parte del Apocalipsis, y ahí, hasta que la policía se entera de lo sucedido, obviamente llevan a juicio tanto a la mamá, a la hermana mayor. La hermana pues menor, al ser justamente menor de edad, no la pueden como
meter a juicio, pero al final sí las terminaron, creo que a la mamá sí la terminaron condenando, a la segunda hija no, pero sí le dieron como, pues sí, que fuera a hacerse diferentes análisis médicos y también psiquiátricos, justamente para checar, porque como tú dices, muchas veces caemos en el fanatismo o a lo mejor enfermedades mentales, como puede llegar a ser la esquizofrenia. También está el trastorno de personalidad múltiple, que es cuando una persona tiene como diferentes personalidades, ¿no? Y muchas veces pues no se da cuenta y pueden llegar a cambiar y parece que son personas diferentes, ¿no? Pero sí, realmente es un tema muy complicado y muy complejo, y sí es muy importante, de hecho, antes como de irse a una explicación pues espiritual, siempre es descartar que no sea algo, pues algo lógico, algo que la ciencia te pueda explicar. Sí, sí, de hecho todos los casos que son así, bueno, de los que yo he escuchado, siempre al final la policía está pues involucrada en este tipo de temas porque ellos pues saben que no todo el tiempo pues son exorcismos reales. De hecho, ellos como policías tienen que hacer como una investigación. De hecho, son como muy escépticos en este tipo de casos, más que nada porque en este tipo de situaciones de los exorcismos pues pasan cosas trágicas, feas, como la que tú dijiste, que una voz le decía a la señora que agarrara la almohada y la asfixiara, que podemos decir que a lo mejor el demonio que tenía ahí, pues le dijo, ¿sabes qué? Haz esto, porque dices que le dijo una voz. Ajá, como Y que tuvo una visión. ajá, entonces estos demonios, como sabemos, siempre tienden como a manipular la mente de todas las personas que están alrededor del rito, Claro. porque realmente es un ritual el que hacen los padres en todas estas situaciones. Y las personas más vulnerables y la familia son las más afectadas, porque saben los demonios por dónde ir y saben que si van con ellos son personas muy vulnerables y les van a hacer caso, pues porque están tratando de salvar a su familiar. Y es lo que a lo mejor le pasó a esta mamá y a sus hijas. El error de ella fue no haber buscado eh, personas que la ayudaran, como un sacerdote, perdón, o ir directamente con las personas especializadas, que es el Vaticano, ¿no? Sí. A ella se le hizo fácil hacer esto porque pues estaba en la religión y muchas personas, como te digo, en el fanatismo, se sienten con el poder de que ellos pueden hacer este tipo de Claro. cosas cuando realmente no. Es una profesión, es una carrera, como quieran verlo, es una carrera, una profesión que ellos estudian y aplican. Entonces Sí. no es cualquier cosa que otra persona pueda hacer. Sí, y justamente lo que mencionabas ahorita es que estas entidades siempre suelen atacar a la persona más débil, tanto mental o físicamente, porque son muchísimo más susceptibles a este tipo de fenómenos. Y también mencionando, como comentabas, que realmente para ser un padre exorcista, o sea, para empezar son 12 años que tienes que estar en el seminario para poder ser padre. O sea, realmente la carrera de medicina dura también 9 años y ellos tienen que estudiar 12 años para poder ser sacerdotes. Después tienen que tomar otros cursos, talleres y seguir preparándose para entrar a ser exorcistas. O sea, y nuevamente no es como que cualquier persona pueda agarrar un libro y sabes que voy a practicarte un exorcismo, porque nuevamente es algo muy riesgoso si eres creyente en esto, y no es algo que puedas como tomar a juego y se pueda hacer, porque al final de cuentas siempre hay una entidad y no sabes cómo va a reaccionar esta entidad ante eso que estés haciendo. Y de hecho, fíjate que algo muy curioso y muy interesante se lo dejo aquí a tu audiencia para que se ponga a pensar y analizar. Muchas veces ha habido casos de personas que se meten a la religión solamente por los padres, que los padres fueron sacerdotes a lo mejor, y como tienen ya ese linaje, ellos se sienten como obligados a entrar a ser un sacerdote. Esto le pasó a un muchacho. Él tenía un linaje ya de sacerdotismo con sus padres, que de hecho sí hay padres que tienen familia, nada más que como que lo ocultan porque lo ven mal ante la sociedad, etc. Este muchacho lo mandan a Roma. A Roma es donde están, creo que los más acá, los Sí, más el fuertes. Vaticano. Ajá.
lo mandan a Roma, pero él es muy incrédulo. Él no cree en los exorcismos, no cree en eso, él no cree. Pero en el fondo de su corazón él como que tiene esa espinita. Entonces hay sacerdotes que ya nacen, que ya son natos, Sí. que no ocupan demasiado el estudio y lo hacen. Este fue el caso de él, que él llegó ahí con un padre que era súper famosísimo y él no creía, de hecho les dan clases como si fuera una universidad, les dan clases, les ponen videos, les ponen casos, les exponen cosas, y él era como que no muy creyente. Entonces el maestro, digámoslo así, el sacerdote, el maestro lo manda con un sacerdote ya famoso, ya viejito él, y él empieza a cuestionar a esta persona, llega a su casa, le empieza a cuestionar. Para esto el sacerdote pues ve mucho en él como cuando él era de joven, le Claro. recuerda mucho a él. Entonces llega y le dice, ok, ven mañana, trae una muchacha que está poseída, pero no es como que esté así toda mal, tú la miras y es una persona normal, pero al momento que el padre hace el rito y empieza a hacer pues sus oraciones y todo lo que tiene que decir, es cuando la persona atrás cambia su forma, su apariencia, su voz, todo. Entonces el muchacho al ver esto se queda así como que no quiere seguir creyendo. Y Claro. esta muchacha, el demonio le empieza a decir pues todas sus verdades, y entonces le empieza a sacar una pulsera de la boca y se la da a él. Esa pulsera tiene un significado para él. Después a este padre, el que le enseñó eh, todo lo del rito de la muchacha, como diciendo, no crees en los exorcismos, mírala a ella, mira lo que voy a hacer, aún no sigues creyendo. Y él, incrédulo, no seguía creyendo, hasta que este demonio pudo poseer al padre, porque los padres también se pueden Sí. poseer. Eso es una realidad. Ellos, siendo exorcistas, pueden poseer, los demonios los pueden poseer a ellos, no se salvan. No. Entonces, ya para terminar, para que sigamos con el otro tema, porque si no me voy a alargar mucho, este, el padre pues se le mete el demonio a él y le pide ayuda al muchacho. Para esto, cuando el muchacho empezó a creer, a él lo llamaron por teléfono y era una voz que le dijo que su padre iba a morir, y sí, su papá murió. Después miró un caballo con ojos rojos afuera en el patio, y era el diablo el que se le apareció a él. Ya después se le hizo muy extraño, fue cuando empezó a creer, porque le empezaron a pasar cosas raras. Entonces él fue a la casa del padre y el padre le empezó a decir que él tenía, que estaba poseído, que tenía un demonio. Y el muchacho después le hace un rito al padre y saca al demonio. Era un demonio poderoso que traía ahí. Creo que era Balak, el Ok. famosísimo demonio Balak, el profanador de serpientes. Ese. Y ya saca al demonio. Entonces al final, pues el padre le agradece, este muchacho. Entonces sí, ya se toma esa responsabilidad de ser un padre exorcista y ya pasa lo que tiene que pasar. Sí, y algo también muy importante que dijiste es que hasta los sacerdotes pueden ser poseídos. De hecho, hay el caso de una monja que lleva creo que más de 30 años poseída y está en un cuarto de un monasterio y solo le llevan su comida y la monja solo está sentada, como que está perdida, o sea, realmente es como si fuera un maniquí, está sentada en su cama todo el día, ya es una persona adulta, ya es una viejita, ya una persona de la tercera edad, y por más que le han realizado exorcismos, aún no puede como ser liberada y todavía sigue con esta entidad, porque como tú decías, hay personas poseídas que pueden llevar una vida normal, que siguen estando poseídas, pero ya no es algo como tan notorio, ya no es algo que les impida como continuar con su vida normal, o sea, simplemente es como si tengan tal vez algún trastorno o alguna afección, pero pueden continuar con su vida normal y requieren de 2, 3 exorcismos al año en total. Y hay otras personas que la condición se les ve desde lejos, o sea, realmente ya no pueden hacer nada, como es el caso de Anneliese Michel, que realmente fueron muchas cosas que sufrió y pues ya no podía continuar su vida, porque según yo tuve que dejar hasta la universidad por la posesión que tenía. Entonces hay un caso también que contó el padre Amor, que es un padre exorcista, Sí, sí, que lo ubico. cuando fueron a exorcizar justamente a una mujer, si no mal recuerdo, lo acompañó un padre con él y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que confesarte, porque antes de entrar a realizar un exorcismo tienes que confesarte. Y el padre dijo, sí, está bien, o sea, lo mandó al loco,
y entraron a realizar el exorcismo. Y cuando estaban en el exorcismo, en el ritual, esta entidad se dirige hacia el sacerdote y le dice: yo sé que a ti te gustan mucho las mujeres. Entonces eso también es algo bastante peculiar, porque te dicen todas tus verdades y te dicen las cosas que realmente te duelen, que realmente te mueven el tapete. Yo tengo una experiencia de un amigo que fue seminarista en su tiempo, ya no continuó con la carrera, pero a él le tocaban, como parte de actividades del seminario, le tocaba ir a misas de Alcohólicos Anónimos, como estos grupos de ayuda y así. El caso que estos se fueron con un padre que también estaba dando clases allí en el seminario, y el padre era como muy amigo de uno de los que estaba en este grupo, ¿no? Un muchacho bastante joven. El caso que ellos se empezaron a dar cuenta que cuando estaban en misa, este joven del grupo estaba sudando muy feo. O sea, él decía, realmente sí había calor en el lugar, en la iglesia en donde estábamos, pero pues no había tanto, y este muchacho estaba sudando, o sea, empapado en sudor, como si lo hubieras bañado con todo y ropa. En eso ven que luego el muchacho se levanta de la silla y se va porque dice: ¿sabes qué? Me siento mal, me duele la cabeza, no puedo seguir estando aquí en una misa. Se sale de la iglesia, y después ven que también el sacerdote con el que se llevaba mucho también desaparecen, y piensa que a lo mejor pues fueron a hacer como alguna actividad, o fue porque se reúnen como que varios sacerdotes a dar la misa, ¿no? El caso que a ellos pues no se les hacía raro, y ya cuando terminó la misa, ellos nuevamente ya se tenían que regresar al seminario, y obviamente empiezan como a pasar lista, empiezan a buscarlos, y se dan cuenta, de que falta este sacerdote, y lo empiezan a buscar por todas las instalaciones y no lo encuentran. Llega un punto en el que tienen que pasar como por un pasillo, porque al final de ese pasillo, en alguno de los cuartos, empezaron a escuchar como voces, como que gritos, y dijeron: de seguro ahí está el sacerdote. Cuando están pasando, se dan cuenta que hay como una tercera voz. Está la voz del sacerdote, del Señor, y una voz muy grave, casi gutural, y ellos pues obviamente les ganó la curiosidad, dijeron: ¿qué está pasando? Y se pegan a lo que es la puerta de la habitación, y se quedan ahí escuchando a ver qué es lo que está pasando. Y es en ese momento que escuchan una voz así muy gruesa que les dice: yo no voy a decir nada hasta que ellos no se quiten de la puerta. Entonces se sorprenden, se despeden de la puerta, el padre deja de hablar, abre las puertas y se da cuenta que ellos dos están escuchando la conversación, y les dicen: ¿sabes qué? Entren ambos, los dos entran ahorita. Y le dijeron: padre, es que nos están buscando porque nos tenemos que ir. Le digo: no me importa, ustedes dos entran conmigo a la habitación. El padre cierra la puerta de esta habitación, y a este muchacho, este compañero, me dijo: ¿sabes qué, Eli? El cuarto, así como en las películas, me dijo, un frío, o sea, un frío horrible, me dijo, es una heladez que tú dices, hace muchísimo frío. Y empezaron con este ritual del exorcismo. El padre empezó a hacer el ritual, y le pone la estola, que la estola es como esa tipo bufanda que usan los padres, que es como también un símbolo de su cargo, ¿no? Es como las medallas que tal vez usan los del ejército, los marinos. Entonces me dijo Eli, cuando le pusieron esta estola en el cuello al muchacho, el muchacho se cayó. O sea, se cayó al piso como si lo hubieran amarrado así con cadenas y no se pudiera levantar. Mi hijo realmente estaba peleando con la estola, que de hecho es algo también muy común que los padres, cuando están exorcizando, agarran su estola y se la ponen en la cabeza, en la frente de la persona a la cual le están realizando el exorcismo. Entonces él me dijo, Eli, mientras estaba pasando lo del exorcismo, había un mueblecito como una tipo gavetita, y me dijo, ¿me vas a decir que te estoy mintiendo? Me dijo, pero el mueble se empezó a mover. Me dijo, literal, así como pasa en las películas de que se empiezan a mover las cosas, el frío. Me dijo, es real, realmente sí pasa durante un exorcismo. Y en eso esta entidad se me quedó volteando así fijamente, la persona, y me dijo muchas cosas, y me dijo cosas que me dolían. O sea, yo realmente, me dijo, en ese momento me sentí un vacío interno muy fuerte, me sentía vacío, sentía que me habían insultado de la peor manera. Me dijo, realmente se metió, me dijo cosas de mi infancia, se metió con todos, y realmente yo me sentía muy mal por todo lo que me había dicho. Y al final el sacerdote optó porque ambos saliéramos, o sea, nos quitáramos y nos fuéramos.
Tiempo después, que ya se regresa nuevamente al seminario, a la mañana siguiente, este sacerdote, quien llevó a cabo el exorcismo, le pide que vaya a su oficina. Este compañero va y le dice, pues bueno, ¿qué pasó? ¿No? Me citó a la oficina, y el sacerdote le dijo, esa entidad dijo que te conocía. ¿Por qué? Y el muchacho le dijo, bueno, es que en mi casa habían estado como pasando diferentes sucesos paranormales. Uno de ellos fue que mi mamá colgó una medalla de San Benito en una esquina de la pared, y cuando regresamos la imagen, o sea, la medalla de San Benito estaba lleno como de hollín, como si le hubieras prendido una vela y todo eso se hubiera quedado de hollín. De hecho, hasta la pared estaba manchada, como si le hubieras pegado una vela. Y en una ocasión él me comenta que también estaba estudiando hasta tarde, ya altas horas de la noche, y él pues es una persona muy ordenada, que él sabe dónde deja las cosas, tiene su lugar impecable, y en eso vio como una Biblia que estaba en su librero salió volando y cayó en el piso. Y me dijo, cuando yo fui a ver qué es lo que estaba pasando, me dijo, encontré la Biblia tirada, y al lado de la Biblia, me dijo, habían otra infinidad de libros, pero solo fue ese libro, solo fue la Biblia la que se cayó al suelo. Y el caso que le dijo el sacerdote, que a lo mejor pues esa entidad como que sabía lo que le estaba pasando, porque los sucesos paranormales eran pan de todos los días dentro de su casa. Entonces pues eso fue como lo que pasó, que es como una breve anécdota también como de exorcismos, que justamente es lo mismo, de que ni los padres ni nadie esté exento de este tipo de cosas. Es poco probable que te pase una posesión, pero es latente, definitivamente. Sí, de hecho dicen que es muy poco probable que tú sufras de una posesión. Muchos pensarán que a lo mejor a cualquier persona le puede pasar, pero yo he leído que no es tan fácil que una persona esté poseída. Claro. Para aquellos que digan, niña, me van a poseer, no, estén tranquilos, no es tan fácil poseer a una persona. ¿Por qué? No sé, no me he puesto a investigar, pero sí está como interesante. ¿Por qué no es tan fácil? Claro. Y también otro punto importante e interesante que ahorita mencionaste, ¿por qué la estola es tan poderosa que hace que se hinquen los demonios? ¿Cuál es el significado de la estola? ¿Por qué los padres la tienen que traer parte de su, digamos, de su uniforme? Sí. ¿Por qué tan poderosa? Es algo raro, ¿no? Sí, porque se supone que el estola es como lo que te dan de decir, ¿sabes qué? Ya eres como sacerdote, es como lo más importante a lo que todo mundo aspira a llegar. Pero justamente, ¿qué hay detrás del significado, no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, es lo mismo que a lo mejor que las batas blancas que te dan, pero específicamente la estola sí es una muy buena pregunta. Ya me pusiste la duda, ya me la dejaste aquí sembrada para investigar justamente qué es, por qué es tan fuerte la estola que justamente hace arrodillar a los demonios o entidades negativas. Exactamente. Yo también me voy a poner a investigar y espero darles una explicación en otro video, porque sí es algo muy interesante. Sí. Podríamos decir que a lo mejor son reliquias poderosas, pero no es algo que todos los padres portan. Sí. Porque ahorita que me estoy dando cuenta, no sé si el Papa porta estola o no porta. No he mirado, fíjate. Hay que ponernos a investigar. Hay que checar. Definitivamente hay que checar. O si alguien ahí en los comentarios sabe, alguien que está viendo esto, que diga, pues yo sé, pues déjenlo acá abajo en los comentarios para checar qué onda. Así es. Bueno, amiga, ¿qué te parece si empezamos con la historia que tú nos traes? Porque si no, nos vamos a alargar mucho con los exorcismos. No vamos a terminar. Es que, de hecho, sí es un tema muy interesante y hay muchas cosas detrás de esto. Bueno, pues justamente vamos a iniciar desde el principio del origen de las muñecas, porque las muñecas realmente antes no siempre se les consideró juguetes, porque también eran utilizados como objetos religiosos o objetos mágicos que servían para ciertos rituales. Por ejemplo, los Hopis, que es una cultura, a las muñecas las llamaban cachinas. Las cachinas representaban a elementos de la naturaleza, y estas se les daba a las jóvenes que ya iban a empezar a ser mujeres durante una ceremonia que era para primavera, que la llamaban, creo que la ceremonia del frijol. Entonces también se utilizaba para como alejar a los malos espíritus, como un amuleto protector, ¿no? En vez, por ejemplo, hay gente que lleva su medallita de San Benito,
pues ellos utilizaban las muñecas para ahuyentar justamente a estos malos espíritus, para protegerlos. Y también, igual dentro de la santería, hay estas muñecas espirituales que son unas muñecas como bebés de plástico que pues mediante sesiones, canalizaciones con los babalaos se Sí, viste de esta legua. muñeca. Sí, así es. Y pues bueno, se supone que estas muñecas, estos muñecas espirituales poseen un espíritu que ellos le conocen como Egún, y que bueno, puede servirte para guiar en tu camino. Esta muñeca puede contener tanto a orillas, que son los santos, como el Eguá, como Yemayá, o también puede por ejemplo, tener el espíritu a lo mejor de algún familiar ya trascendido que pues funge como tu ángel guardián, ¿no? Entonces es como para nada más dar un poquito de contexto histórico. Y la muñeca de Annabelle está basado en los cuentos infantiles de 1918, que lleva por título Las aventuras de Raggedy y Ann. Ann fue un personaje que se agregó hasta los años 20, dado el éxito que tuvo esto en ¿cómo se llama? En ventas. De hecho, tanto fue el éxito a principios del siglo XX en Estados Unidos que hasta la empresa que hizo las animaciones de Betty Boop, todas estas series como tan conocidas, también le dedicaron una serie animada a las aventuras de Raggedy Ann. Y el origen de esta muñeca de Raggedy Ann surge gracias a la hija del creador. El creador tenía una hija llamada Marcela, quien Marcela, un día que estaba regresando a su casa, en una cochera, ya bastante, pues como que estaban sacando cosas de la cochera, y pues bueno, sí es como que común que pues a lo mejor lo que está fuera de las casas los ponen afuera para que las personas lo lleven a sus hogares, y ella vio una muñeca de trapo bastante ya viejita, percudida, un poco sucia, desgastada, y se da cuenta que le faltaba nariz. Entonces ella agarra la muñeca y va a casa corriendo con su papá y le dice: mira papá, encontré esta muñeca, por favor ayúdame a repararla. El papá agarra la muñeca y le dice: yo te ayudo. Le empieza a pintar los ojos, agarra un cuadrado de tela, lo corta en forma triangular y se lo cose a la muñeca. Entonces la niña se enamoró de esa muñeca y ya no la soltaba. Marcela, tiempo después, quien es hija del creador, lastimosamente pierde la vida por una enfermedad que tenía, y el creador, en esta desesperación que tiene, decide hacer la muñeca. Más o menos la muñeca llegó para el año 1915 y las aventuras de Raggedy Ann pasaron en el año 1918, 1920, o sea, ya unos añitos después. La historia de Annabelle comienza cuando la mamá de Donna, quien es nuestro personaje principal, decide ya irse de la casa de su mamá, porque ella ya había terminado la carrera de enfermería y se iba a mudar a un departamento junto con su mejor amiga Angie de este momento. Y pues bueno, este apartamento les quedaba muy cerca de lo que era el hospital, así que se le hacía mucho más fácil trasladarse del apartamento al hospital por todas estas guardias, servicios que le tocaban hacer ya para finalizar la carrera. Y la mamá de Donna decide regalarle una muñeca a Raggedy Ann. Y pues bueno, obviamente la mamá no se equivocó, porque a Donna le encantó la muñeca, quedó fascinada con este regalo que le había dado su madre, que cuando llegan a ese nuevo apartamento la pone en su cama. O sea, tiende las almohadas y en el centro de la cama pone a la muñeca Annabelle. No, como todavía no se la había conocido así, pero pues bueno, coloca a esta muñeca y pues bueno, ella se empieza a dar cuenta que la muñeca a veces cambiaba de posición. La tenía acostada en la cama y luego se caía. Los movimientos al principio eran muy leves, casi no te dabas cuenta de que la muñeca se estaba moviendo. Pero con el paso del tiempo, esta muñeca se fue haciendo más evidente los movimientos, tanto así que en una ocasión, cuando llegaron de la ¿cómo se llama?, del trabajo, ellos pues solían poner a la muñeca luego en la sala de la casa, y esta muñeca apareció en el cuarto de Donna con la puerta cerrada, tirada en el piso. Otras situaciones también que pasaban fue que dejaban a la muñeca nuevamente en la cama, acomodada con las sábanas, y cuando regresaban la muñeca luego estaba en la cocina
o aparecía en el baño, o aparecía en la sala o salón tirado. Entonces a ellos ya se les empezaba a hacer muy raro este tipo de comportamientos por parte de la muñeca. A lo mejor pensaron que le estaban haciendo algún tipo de broma. La verdad es que no le tomaron mucha importancia, hasta que en una ocasión, que llegaron ya muy tarde del trabajo, encontraron a la muñeca arrodillada enfrente de la puerta principal del apartamento en donde estaban. Don agarra la muñeca e intenta nuevamente acomodarla en esta posición arrodillada, pero como era una muñeca de trapo, no puedes mantenerla nada más que sentada, y es que se cae porque nuevamente es un muñeco de trapo, no tiene la rigidez suficiente para mantenerla hincada durante mucho tiempo. El caso que a ellas ya se les empezaba a hacer raro, y el novio de Donna, quien era su prometido en este entonces, Lou, ella no quería la muñeca. Definitivamente a él no le parecía nada amigable, nada normal que esta muñeca estuviera moviéndose de un lado para otro de la casa. Y después, al paso de los días, encontraron una notita de un papel pergamino, de hecho que ellas no tenían en su casa, era un papel que ellos no usaban como de sobre para meter las cartas, y ellas no usaban ese tipo de papel, tenían años sin ver ese tipo de papel, y se les hizo raro que encontraran esta notita. Y no fue una notita, fueron varias, y en la Se me trabó la lengua. Se me legó la traba. En la notita decía el mensaje: ayúdame, o ayuda a Lou, quien era el prometido de Donna. Entonces ellas, obviamente, al ser esto, que dijeron, sabes que esto ya no es, o sea, ya es una broma de mal gusto, deciden pegar como cintas en la ventana para ver si alguien no las abría. Lo mismo ponían detrás de la puerta, ponían pedacitos de cinta por si alguien pasaba, alguien entraba, pues se iban a dar cuenta, ¿no?, de que estas cintas habían roto. Ellas deciden contactar con una medium, quien hace una sesión espiritista, y en esta sesión la medium les dice: aquí hay un espíritu de una niña de 7 años que se llama Annabelle Higgins. Ella perdió la vida en un accidente que pasó justamente en este terreno y donde después hicieron estos apartamentos, pero ella realmente solo quiere ser amada, quiere ser cuidada, quiere jugar con alguien porque se siente sola al estar aquí. Obviamente Donna y Angie, al ser enfermeras, que su trabajo es ayudar a la gente, estar al pendiente de los enfermos, deciden aceptar y le dan permiso a Annabelle Higgins para que posea la muñeca y pueda moverse a través de ella, no usarlo como un contacto, como un conducto, ¿no? Y después de este suceso es que las cosas empiezan a empeorar para ellas, porque en una ocasión, cuando Donna entró a su recámara, vio a la muñeca Annabelle, pero tenía como manchas cafés en su ropa y en sus manos. Y cuando se empezó a dar cuenta, se dio cuenta que eso realmente era sangre, no es que estuviera manchada, es que tenía sangre. Y obviamente esto, pues sí la sacó de su zona de confort, porque tú dices, porque mi muñeca haría de estar manchada en sangre, esto no se puede. Y bueno, el caso es que en una ocasión Lou y Donna se habían quedado solos en el apartamento porque tenían un viaje pendiente, porque pues iban a hacer como un tour por la ciudad y estaban planeando unas cosas y estaban trazando las locaciones, las rutas que iban a llevar, porque en ese tiempo no había Google Maps. Y en eso empiezan a escuchar que como alguien intentara entrar a la sala, pero se escucha que alguien está forcejeando con la puerta del cuarto de Donna. Y ella pues se espanta y su novio le dice, ¿sabes qué? Quédate acá, voy a ver qué es. Y escuchan cómo alguien está forcejeando y pensaron que una persona se había metido a lo mejor para robar la casa, pensando que la casa estaba sola. Y cuando Lou abre la puerta, se da cuenta que solo está la muñeca Annabelle tirada en el suelo. Donna nuevamente entra detrás de Lou y se da cuenta que no hay nada, la habitación está oscura y solo Annabelle está tirada en el suelo. Lou empieza a sentir como esa molestia, como si alguien la estuviera mirando, y empieza a sentir que el pecho le está ardiendo. Y Lou, en su desesperación, va a la sala donde hay más luz, se quita la camisa y se da cuenta que tiene 7 arañazos en su pecho.
Él obviamente se espanta porque dice yo no tenía esto y se da cuenta que las heridas número 1 son frescas porque hasta su camisa se mancha ligeramente con sangre. Obviamente esto los desconcierta y se paralizan por lo que está pasando, y para sumar esta experiencia, diferente día, Lou nuevamente se vuelve a quedar solo en este departamento con Donna, y cuando él está durmiendo, a medianoche se levanta con parálisis del sueño. Se da cuenta que no se puede mover, que está tieso, él intenta hablar, no puede, siente que algo lo detiene y siento que algo le estuviera haciendo presión en su pecho. Él se desespera por esta situación y cuando voltea a ver hacia abajo, se da cuenta que está la muñeca Annabelle. Y la muñeca empieza a subir de sus pantorrillas, empieza a subir a sus piernas hasta llegar a su abdomen, y la muñeca luego se dirige hacia su cuello de Lou y lo empieza a ahorcar. Fue tal la fuerza que hizo la muñeca sobre Lou que él se termina desmayando. Al día siguiente, Lou se acuerda de lo sucedido y cuando se levanta de la cama se da cuenta que Annabelle está tirada a una esquina de la cama. Lou obviamente se espanta, se va al baño y se da cuenta que hay una marca de que alguien lo estuvo ahorcando en la noche, y es ahí que él descarta que pudo haber sido una pesadilla o algo así, porque realmente ya tenía marcas físicas en su cuerpo. Es en eso que ya por todas las situaciones que estaban pasando, porque ya el ente había roto la barrera de lo intangible, o sea, ya había contacto físico con las personas, deciden llamar a un sacerdote. El sacerdote, al escuchar todo lo que está pasando, decide contactar a Ed y Lorraine Warren, que son estos investigadores muy populares que tienen películas muy buenas. Cuando Ed y Lorraine asisten a la casa, les dice que realmente lo que ellas llaman Annabelle Higgins realmente no se trata de una niña, porque los espíritus humanos no poseen la capacidad de poseer objetos. O sea, un espíritu humano no va a meterse dentro de un juguete, no va a meterse dentro de una taza o dentro de algún objeto pues inanimado, ¿no? Entonces les dicen que realmente esta entidad lo que quería era poseer a Donna, pero como no pudo, se metió en la muñeca, y es algo que también que recalca el padre Amort, que en primero estas entidades buscan que tú les des el acceso, que les des el permiso, porque ellos normalmente no pueden entrar pues como ellos quieran, de que sí, soy ente, voy a entrar contigo. No, tienen que tener un permiso, tienen que tener una autorización, tienes tú que permitirles que pasen, y ellas lo hicieron al decirle a Annabelle Higgins que podía quedarse dentro de la muñeca. Obviamente el ente lo que trata es de embaucar a la persona, de tener ese permiso, y una vez que lo tenga, ya quedarse como un parásito con la persona, y cuando la persona ya se dé cuenta de que esto realmente es algo malo, el ente se irá en contra de la persona. Cuando tú intentes marcar distancia, esto va a salir muy contraproducente. Entonces, lo que ellos hacen es que les dicen tanto a Angie como a Donna que no pueden mudarse de la casa porque nuevamente el ente está adherida a ellas. Es también como por ejemplo la casa de Amityville, que también creo que fue la del Conjuro 2, que por más que ellos intentaran cambiarse de casa, esto no iba a resolver nada porque el ente está pegada a la persona como un parásito tal cual. El caso es que deciden hacer un exorcismo en la casa de estas chicas. Cuando termina el exorcismo, ellos dicen que ya todo va a estar bien, que ya no tienen de qué preocuparse, y deciden llevarse a la muñeca de Annabelle. Esto Ed y Lorraine Warren la ponen en la parte como atrás del carro donde ellos van, y deciden tomar como rutas secundarias, rutas alternas, para no ir por calles principales por miedo a que la muñeca pueda afectar a lo mejor el carro o algún aparato electrónico, o ya pueda como interferir con la materia, ¿no? Porque también, o sea, si puede mover una muñeca del lugar, si puede ahorcar a una persona, claro que puede hacer otras cosas. Entonces deciden tomar esas precauciones y la deciden llevar a su casa. Y Ed y Lorraine Warren no tardan muchos días y empieza nuevamente a suceder este fenómeno de que la muñeca empieza a cambiar de lugar. La dejaban en la sala, aparecía en la cocina, aparecía en diferentes partes de la casa. Ellos, por lo que está pasando, deciden llamar a un sacerdote, otro sacerdote, y cuando ve la muñeca se empieza a reír, porque dice: una muñeca, ¿qué mal puede hacer? Es una muñeca de trapo, no me puede hacer nada.
El sacerdote, muy confiado, realiza como una pequeña bendición, un pequeño exorcismo y se va. Cuando el sacerdote se está yendo, pues le dicen los Warren que tenga cuidado con lo que dice, ¿no? Porque realmente pues hay una entidad muy negativa pegada a la muñeca. El sacerdote como que empieza a pensar un poco lo que le habían dicho los Warren, pero nuevamente él dice: es una muñeca de trapo, no me puede hacer nada. Y cuando está manejando, tuvo una falla en los frenos del carro y se le detiene. Y él nuevamente vuelve a pensar lo que le dijeron los Warren, ¿no? Como que se replantea lo que dijo, y ya con un poco de miedo él continúa avanzando y dijo: no, realmente eso no puede ser. Y cuando mira por el espejo retrovisor, se da cuenta que en la parte de atrás está la muñeca Annabelle sentada del carro. Obviamente, por la impresión que le causa ver a la muñeca, gira accidentalmente, el carro da vueltas. Afortunadamente al sacerdote no le pasó nada, porque el carro sí terminó en muy mal estado, porque el carro literalmente se volteó. Al final la muñeca nuevamente regresa a casa de los Warren, y es en que deciden hacerle como esta vitrina, esta cajita de madera, que es donde todos la conocemos, que está actualmente. Y constantemente va un sacerdote a hacerle la bendición, un pequeño exorcismo, para justamente mantener como ese espíritu pues un poco más tranquilo, sin tanto poder. Y de hecho hay casos registrados de que personas han tenido manifestaciones de Annabelle. Un caso de estos fue de una pareja de muchachos que fueron a ver a la muñeca, y ellos en su jugueteo, en su incredulidad, su ignorancia. Sí, pero ¿cómo le dicen cuando? En su escepticismo, pues ellos dicen nuevamente: es una muñeca. Empiezan a golpearle el cristal de Annabelle, empiezan a burlarse de Annabelle, y Ed se molesta por lo que está pasando. Les dicen que no pueden hacer eso dentro del museo y los corren literalmente del lugar. Ellos se siguen carcajeando porque dicen: ¿por qué tanto alboroto por una muñeca? Y Ed vio como ellos se subieron a la moto y se fueron, y no tardó mucho, que creo que a 2 cuadras ellos se estrellan junto con la moto en un árbol. El muchacho termina perdiendo la vida, pero la joven que iba detrás, su pareja, pasó muchos meses en el hospital recuperándose de aquel incidente. También otras personas que se han burlado de la muñeca han tenido justamente este tipo de accidentes, ¿no? Por reírse, por burlarse de esta entidad. Y pues bueno, eso fue el caso de Annabelle, que se me hizo un caso también bastante curioso, porque pues nuevamente hay que tener cuidado, y es algo que también, si no sabes, no le juegues, porque el que juega con fuego se quema. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque muchas veces pensamos de que es película de terror o esas cosas no pasan. Tú dices, bueno, el que sea muy poco probable que puedas llegar a ser poseído no te quita, no eres la excepción a la regla. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque también nuevamente hay personas que en su desconocimiento, en su ignorancia, en lo que creen que es correcto, empiezan a hacer como tipo rituales. Y esto me pasó hace ya bastante tiempo, porque me tocó hacer una exploración de un lugar, de una bodega abandonada, donde una familia ahogó a sus 3 hijos menores. Entonces luego la familia el papá y la mamá se terminaron ahorcando en un árbol que está enfrente de esta zona, y este muchacho con el que iba empezó a hacer un pentagrama en el suelo y empezó a invocar espíritus, empezó a decir, no me acuerdo a quién mencionó, creo que a Belzebú mencionó, ¿no? De que yo te invoco, señor de no sé qué, y empezó a girar alrededor del pentagrama, y empezó ahora sí que a retar a los espíritus. Y yo dije, hermano, yo vine acá a hacer una exploración, a investigar, a contarte la historia que hay detrás. Yo no vine a estar retando a los espíritus. Y justamente en lo que a lo mejor una persona cree que es un pentagrama satánico, realmente no va a tener como mucho impacto, porque número 1, realmente no sabes cómo funciona. 2, estás metiéndote con algo que no sabes. Y 3, los supuestos como rituales o pactos satánicos realmente no existen, porque Satanás como tal, así como te lo pintan, el diablito que sale en la lotería, pues no es así, ¿sabes? Entonces, y los rituales que supuestamente se hacen en nombre de Satanás
nada que ver, o sea, simplemente es otra deidad que esconden bajo la figura de Satanás. Es la sincretización, por ejemplo, con el Ewa, ¿no? Que es como este orisha, este santo de la religión afrocubana, pero realmente detrás del Ewa está como el niño de Atocha, detrás del niño de Atocha está el Ewa. Entonces, más o menos pasa lo mismo con el diablo. Hay otra entidad que es mucho más peligrosa, que lo esconden detrás del diablo. Entonces tú no estás llamando al diablo como tal. Entonces sí se me hace también muy peligroso, porque dentro de este supuesto ritual que le estaba haciendo, pues quieras o no, estás abriendo puertas, estás llamando a esos espíritus, estás retando a entidades negativas, porque no estaba pidiendo hablar ni con la mamá, o sea, literalmente mencionó un demonio, mencionó espíritus que tú dices, oye, no, y ya al final como que terminó borrando el pentagrama y dijo, no, pues así como yo te traje, yo te regreso otra vez al Averno y de acá ya no vuelves a salir. Y es como de, hermano, no creo que tú tengas el poder para decirle a una entidad superior de, ¿sabes qué? De aquí ya no vuelves a aparecer porque yo quiero, ¿no? Entonces sí se me hace también muy peligroso de justamente tocar a lo mejor ciertos temas muy sensibles, porque digo, yo no sé si a ti te ha pasado a lo mejor que has llevado invitados o has convivido con cierto tipo de gente que al final del podcast o de las grabaciones terminas con una energía muy pesada o empiezan a pasarte ya cosas, o sea, tal cual te vuelves protagonista de esas historias. Mira, yo te voy a platicar algo que me contó un sacerdote satánico, ahorita que tocaste el tema del satanismo. El pentagrama que hizo él realmente no es el pentagrama que ellos pues utilizan en sus rituales satánicos. Voy a emitir algunas que otras palabras porque sí están un poquito fuertes. ¿Has escuchado un amuleto que ellos usan que es de los 9 ángulos? Uh-huh, sí. Pues la orden de los 9 ángulos. Pues ese es como un pentagrama, pero obviamente tiene 9 ángulos, que casi no sabe mucha gente de eso. Esa persona me platica que pues es un muchacho joven, fíjate, hasta eso que es un muchacho joven, que realmente lo que se dice en las redes sociales y lo que platican en las redes sociales realmente no es así. Es algo más fuerte, pero que ellos no pueden decir por cuestión de que es demasiado. Ojalá algún día te toque entrevistar a un satánico. Yo digo que este muchacho sí es satánico, porque me dijo cosas fuera de cámaras que sí fueron muy fuertes, que otros satánicos no lo han dicho, por lo menos yo no he mirado que lo digan. Es que es una religión como muy familiar. No es como de que entran cualquier persona a esa familia. Es muy, muy oculto, ocultan muchísimas cosas, porque por la cuestión del fatanismo, ¿cómo se dice? ¿Cómo te dije? ¿Satanismo? No, de la obsesión, ¿cómo dije la palabra? Fanatismo. Ajá. Hay muchas personas que son muy fanáticas a esto del satanismo, y hay cosas que no los dicen, como por ejemplo, ha habido casos de que hay personas que se aficionan tanto a esto que han, pues, a muchas personas. Entonces, el satanismo sí está canijo, o sea, sí está cabrón. Cuando a mí me empezó a platicar todo lo que hacían, era como de que no manches, yo pensé que no era tan feo, pero realmente es algo muy, muy cabrón, que en mi vida, créeme que jamás, sería creo que el último culto en el que yo me metiera. Claro, de hecho, hace poco estaba hablando también con Paco Arias, en el Extra Anormal podcast, y él me recomendó un libro que justamente ahorita creo que es El vino para salvarnos, algo así, que cuenta la historia justamente de un ex satanista, que cómo es que ellos entran, porque de hecho para que tú puedas entrar a ese tipo de cultos, y siento que en general para cultos que realmente sí se dediquen a hacer eso, o sea, cultos reales, no el culto de la señora de aquí de la esquina que dice que puedes hablar con tus familiares muertos, no, un culto de donde realmente se llevan a cabo sacrificios, donde realmente hay cosas muy fuertes, y por lo mismo de que muchas de las prácticas también son ilegales, o sea, hay cosas que no se deben de hacer, pero se llevan a cabo pues bajo el agua, y justamente por la sensibilidad, el tipo de cosas que manejan,
pues sí requieren mucha discreción entre las personas, y por eso sí es como bien tú decías, a lo mejor con familiares o a lo mejor gente muy cercana o a la que le tengas muchísima confianza, la invitas a participar dentro de estos cultos, y nuevamente no es como que a la primera que tú llegues a este tipo de cultos te van a soltar toda la información, porque nuevamente hay pruebas que tienes que pasar, tienen que ver si eres una persona apta, porque nuevamente hay cosas muy fuertes que llegan a pedir, ¿no? O sea, y sí, nuevamente son cosas muy fuertes, y no son cosas que se puedan tomar a la ligera. Y por eso lo que tú bien decías, hay mucho fanatismo y hay mucha gente que cree que a lo mejor si desviviendo un pobre gato o un pobre perro van a poder hacerle ofrenda a esta entidad, cuando realmente no es así. Y tampoco requieres de un perro o de un gato, te piden algo muchísimo más fuerte y te piden hasta a ti como ofrenda. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí, de hecho este del satanismo, este tema es muy interesante, pero igual si la gente quiere que expongamos otro tema, pues ya ahí comenten, denle like y compartan, que se note el apoyo, porque de verdad, amigos, el hacer los podcasts y a distancia sí es más difícil que un presencial. Así que, por favor, apoyen a él y apoyen su canal, y si quieren más contenido, por favor, háganse notar, amigos. Así es. Te voy a contar una historia de muñecas justamente. Esta es una historia viejísima, ¿no? Esta era una persona muy rica, un señor muy empresario, pero de eso, de la antigüedad, de esos empresarios antiguos, antiguos. Él tenía una hija. E igual, el señor compró una muñeca en eso de cosas antiguas, reliquias y todo. Le compró una muñeca a su hija para que ella no se sintiera sola, porque la niña estaba enferma. No me acuerdo si creo que tenía leucemia la niña. Entonces, pues la niña no jugaba con muchos niños, porque pues es una niña de una familia muy poderosa, muy rica. Entonces, pues los papás no se daban el lujo de traer a cualquier persona a su casa, cualquier Claro. niño. Entonces él le compra esta muñeca para que la niña pues se ponga a jugar con ella. Ellos miraron que la niña, por muy extraño, empezó a mejorar su salud. Desde que le compraron la muñeca, la niña mejoró un poco su salud. Ellos se les hacía algo extraño, porque pues decían, ¿cómo es posible que desde que trajimos esta muñeca la niña mejoró? Tú sabes, los papás escépticos, ¿no? Entonces empezaron a ver que la niña pues, se ponía a platicar mucho con la muñeca, jugaba, como si y ellos pensaban como que, pues ha de ser un amigo imaginario el que está ahí con ella. Pero justamente una vez el papá entró al cuarto de esta niña y estaba la muñeca sentada. Son de esas muñecas antiguas, antiguitas, más o menos como la de Annabelle, pero en esta época eran como más bonitas, como de porcelana, su cabello rizadito, así, bien bonitas las muñecas, ¿no? Entonces el papá una vez la miró ahí, pues, sentada con la muñeca. Anteriormente ya la habían escuchado hablar. En eso el señor pues escucha como una segunda voz, pero como les digo, pues no había niños ahí, era la única niña. Y se le hizo muy raro, y el señor empezó como que a ver sigilosamente quién era quien estaba con su hija. En eso mira el señor como la muñeca voltea los ojos, así como de que ver quién es el que está detrás de la puerta. O sea, el señor se asomó y la muñeca volteó a ver así, a ver al señor. Entonces en eso el señor se asustó mucho y le dio muchísimo miedo. Como no quería asustar a su hija, agarró a la muñeca con mucho valor y le dijo, hija, préstame tu muñeca, ahorita vengo. La niña, pues en su ingenuidad, pues no se le hizo raro. El señor agarra la muñeca, se va por allá a un monte bien lejos, en una capillita chiquita abandonada, donde pues era como una tipo iglesia, pero ya estaba abandonada y estaba ahí como en el bosque, en el pueblito. Agarra la muñeca, la pone ahí afuera de la iglesia, y le empieza a quemar. La empieza a quemar. El señor mira, no sé por qué razón ese tipo de objetos nunca se queman. Sí. No se queman. Entonces él empieza como que a quemar, pero no se quema la muñeca.
Agarra la muñeca, había un tambo ahí, la mete ahí y le prende fuego. Esto está como bien trágico, ¿no? Agarra otro fósforo, le echa y al momento que se enciende el fuego, sale así y le cae al señor. Entonces el señor se empieza a quemar, se calcina por completo. Empiezan a buscar al señor. Me imagino que los mayordomos, las personas que estaban encargadas de ahí, pues sus trabajadores, lo encuentran al señor todo calcinado y a la muñeca la encuentran sentada a un lado de él sin ninguna apariencia de quemadura. Híjole. Entonces estos trabajadores pues agarran al señor, todavía no termina ahí, agarra al señor, se lo llevan, pues ya todo pues, ya quemado, ¿no? Y a la muñeca la agarran y la llevan a un museo. Los trabajadores de ahí pues son trabajadores que sí creen en eso, pues son pueblerinos pobres que sí creen en todo ese tipo de cosas porque tienen familiares que son pues curanderos, chamanes y así, y tú sabes que en los pueblitos de antes pues eso se daba mucho, Sí. ¿no? Entonces agarran a la muñeca y la llevan a un museo y la ponen en una vitrina. Y se dice que esa es una historia real y ahí sigue la muñeca. Es muy parecida a la de Anabel. Cuando me estabas platicando esta de la Anabel de la vitrina, me acordé mucho de esa historia. Híjole, hay una historia ahorita ya para finalizar justamente. Esta muchacha, cuando era más niña, su mamá, también como Annabel, le regala una muñeca. Esta pues justamente también de las muñecas antiguas, pero esta muñeca ya era de plástico. Ella se vuelve muy amiga de la muñeca. Tal cual, o sea, la niña desarrolla realmente una afición muy grande por este juguete y a todos lados que iba llevaba la muñeca. Y luego la familia empezó a darse cuenta que la niña hablaba sola, justamente como si tuviera algún amigo imaginario. Pues la mamá no le presta mucha atención porque pues para ella aún era una relación sana con su juguete. La niña, con el tiempo crece y bueno, al pues crecer nuevamente pues busca pareja, se casa y pues tienen una hija. Cuando la mamá iba de visita a la casa de la pareja, la mamá luego veía sombras en la casa, como si alguien pasara corriendo, como si alguien asomara y se guardara. Y el esposo también notaba estas mismas presencias, ¿no? Y a ellos se les hacía raro porque cada vez que veían este tipo de manifestaciones, siempre estaba la muñeca cerca o la muñeca estaba al lado de la habitación en donde ellos se encontraban. El caso que en una ocasión esta muñeca la dejaron en un mueble pegado a la pared. Y bueno, la mamá cuando entra a esta habitación donde estaba la muñeca se da cuenta que pues se empieza a quemar, que el mueble se empieza a quemar, pues los objetos que estaban a su alrededor se empiezan a quemar. De hecho la muñeca estaba encima de este mueble y obviamente todo como esa parte de la habitación queda pues calcinada nuevamente, queda en cenizas, al mueble al ser de madera, las lámparas, las paredes. Y cuando entran los bomberos a la casa a revisar, a ver que todo esté bien, encuentran nuevamente a esta muñeca intacta. La familia empezó a asociar todos estos fenómenos con la muñeca, ¿no? Porque irónicamente la muñeca, como tú decías, estos objetos que tienen alguna energía como negativa, nunca se queman. Sorprendentemente pasan muchas cosas, pero a estos objetos nunca les pasa nada. Entonces la mujer, al darse cuenta de todos estos sucesos, decide darle esta muñeca a un investigador de acá de fenómenos paranormales que es Jorge Moreno, y Jorge Moreno se la recibe y la tiene en un museo. De hecho es como el museo de los Warren, pero aquí en Latinoamérica más o menos así es. Como que todos los objetos que él saca de sus investigaciones, la mayoría de hecho son muñecas o juguetes o algo así, o la gente que sabe que esos objetos tienen alguna entidad con ellos, se van y se la dejan ahí. Entonces tú puedes ir a verlo. Y eso, la muñeca todavía sigue estando acá actualmente. De hecho hay muñecas que datan desde la época de castas, o sea, muñecas súper antiguísimas. Y algo muy curioso que él mencionaba es que las muñecas de porcelana son más susceptibles a tener espíritus adentro. Y eso está bastante curioso porque antiguamente la gran mayoría de muñecas eran de porcelana. De hecho, los objetos de las casas
Perdón, las de mi abuelita, pues hay muñecas de porcelana, hay como todo este tipo de cosas que son como muy de las abuelitas. Entonces es bastante curioso este tipo de cosas. Sí, de hecho, yo tengo algunos miedos. El primero es, bueno, tengo tres miedos. El primero, ver un demonio. El segundo, jugar a la ouija. Y el tercero, las muñecas. Las muñecas de porcelana las odio. Me da tanto miedo, Eli. Me dan pavor. Creo que estas tres cosas son las cosas más aterradoras que más me dan miedo. Yo concuerdo, creo que nuevamente la primera sí sería como ver algún demonio, alguna entidad negativa así a todo color. No, o sea, yo siento que hasta con solo ver una sombra yo me asusto. Porque yo soy una persona, irónicamente soy una persona muy miedosa. Yo necesito dormir con luces prendidas. No puedo dormir con luces apagadas. Y por todas las historias que me han contado, prefiero dormir con con luces prendidas, perdón. La segunda creo que sí sería... No sería jugar a la ouija, porque creo que sí lo haría, con miedo, pero sí lo haría. Irónicamente. Pero sí, también las muñecas, como tener algún objeto en mi casa que tenga este tipo de presencias. Y los amigos Sí, imaginarios de mis sobrinos. Yo tengo sobrinos y la neta a mí me da un miedo profundo cuando empiezan a decir que tienen amigos imaginarios. No, no, no. no manches. Estaría súper padre hablar sobre los amigos Los imaginarios, imaginarios. ¿eh? Sí, a ver si la gente, de hecho, si les gusta este episodio, comenten ahí abajo qué otras investigaciones les gustaría que hiciéramos, porque se ponen muy buenos los episodios contigo, la verdad creo que son de mis episodios favoritos, porque realmente hay muchas historias y tienes muchísima información y está padre también como poder a lo mejor complementar o luego nos das a conocer también cosas muy padres. Entonces, nuevamente, Candy, muchísimas gracias por estar acá, por aceptarnos la invitación, por el tiempo. Y pues recuerden pasar a sus redes sociales. De todas maneras, Candy, ¿cómo te podemos encontrar y en qué plataformas estás? Ok, estamos en todas las plataformas como Relatos de Luna Llena, nada más en YouTube le agregan el podcast, Relatos Ok, de Luna Llena Podcast, y en todas las redes, Relatos de Luna Llena. Ahí nos pueden encontrar. ok, de todas maneras te voy a dejar acá abajo también las redes sociales y los enlaces para que puedas ir a consumir su contenido, porque la verdad tienes muy buenos videos, tienes muy buen contenido y a veces sí escucho uno por ahí, otro episodio ahí cuando estoy comiendo, porque me gusta poner programas mientras como. Entonces realmente tiene muy buenas historias. Así que ya saben, Candy, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Ya sabes que cualquier cosa, acá tienes tu segundo canal, acá tienes tu segunda casa, para lo que gustes. Y pues bueno, algo que quieras decirle para ya cerrar el capítulo de hoy. Claro que sí, este mensaje va para aquellas personas que son demasiado escépticas. No crean, pero no dejen de creer, porque el día de mañana les puede pasar algo de lo que se puedan arrepentir. Así que aguas. No se burlen de los espíritus porque Así es, no reten a los espíritus, no se metan a jugar cosas que no conocen, tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado y precauciones, pero recuerden que la curiosidad mató al gato, así que recuerden taparse muy bien sus patitas antes de dormir para que Candy no se las vaya a jalar. Así que sin más, nos vemos, chao chao.